Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Profesor, Listo, vale. Vale, vale, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Em, y pues nada, ¿qué les comento? Eh, no sé si de pronto ya pudieron o tuvieron la posibilidad de revisar el taller que dejé de estadística. Entonces, como recordarles la importancia de hacer sus preguntas, porque pues igual la idea es que empecemos como a debatir en el asunto. Puede ser ya en los últimos 5 minuticos de clase o, o en el foro, ¿sí? La idea es poderles colaborar en lo que se pueda. Y pues nada, ya he recibido algunas preguntas de algunos estudiantes de otros décimos, entonces para que ustedes también estén como en esa misma tónica y, y se interesen por realizar bien ese taller. Les comento que ya tengo sus notas del taller, así que ahorita como voy a tener un espacio para poderlas subir, entonces, y pues les voy a enviar también el taller resuelto. Hay algunas cositas que toca ir puliendo del taller el integrado, el primero. Entonces, pues pensé que todas las notas iban a ser impecables, pero pues hay cositas que sí hay que pulir, debido a que, no sé, de pronto en el taller se solicita una cosa y ustedes de pronto eh, resuelven otra, o hay algunas operaciones que definitivamente todavía no están muy claras. Así que ustedes saben que siempre que yo dejo un taller, mando la solución del mismo, y con esa solución es como usted va a retroalimentar, ¿sí? Y ya después de que usted revise el taller y usted dice, no, profe, la verdad es que no me parece la nota, ahí usted puede comentarme a ver qué podríamos revisar, qué podríamos ver. Y si se puede, pues se cambia la nota, ¿no? Si hay una razón de peso de por medio. Entonces, obviamente, pues estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, inquietud y, y nada. Entonces van a estar pendientes. Yo creo que como ustedes tienen clase ahorita seguido, por ahí en la hora del almuerzo pueden revisar todas esas notas y me avisan. Mañana como tenemos un bloque, entonces podríamos revisar bien todo ese asunto. Bueno, entonces lo que les comento es que en esta horita suelta vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la última clase acerca del teorema del seno. Entender cómo es que se aplica el teorema del seno para solucionar triángulos oblicuos, cuándo es que se puede aplicar el teorema del seno, y si alcanzamos, entonces demostramos el teorema del coseno de una vez, ¿sí? De una vez alcanzamos a demostrar el teorema del coseno, y con eso iniciamos la solución de problemas. Yo creo que eh, si nos va bien en la solución de problemas con estos dos bloques que vienen de matemáticas, ya con eso terminamos la solución de triángulos. Aunque si necesitamos algún otro bloque la otra semana, pues no importa. La idea es poder aplicar bien esos dos teoremas para solucionar cualquier tipo de triángulo. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman que en este momento se esté compartiendo la pantalla. Voy a empezar a compartirla. sí, señor. Listo, vale. Así es. Gracias. Entonces, a ver, la clase pasada alcanzamos a demostrar el teorema del seno, lo demostramos, ¿sí? Y empezamos a revisar cuándo es que se podía aplicar el teorema del seno. Entonces habíamos dicho que caso 3, caso 4, yo no quiero enredarlos con los casos. Lo importante es que para aplicar el teorema del seno necesitamos acá mínimo dos datos de la misma letra, ¿sí? Mínimo dos datos de la misma letra. Puede pasar, ¿por qué no? Puede pasar que alguna vez o algunos de esos ejercicios no nos dé la solución de manera directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a veces saldrán, ¿sí? Saldrán algunos triángulos que no son construibles,
y toca es revisar si efectivamente se cogió bien los datos, ¿cómo se dice? Si se reemplazó bien, si se despejó bien, pero en algunos casos posiblemente, probablemente, yo no les estoy diciendo que todos los ejercicios vayan a dar. Toca dudar, ¿no? Toca dudar de que el triángulo sea construible. Pero pues bueno, lo importante es que para poder aplicar el teorema del seno, eh, tengan mínimo dos datos de la misma letra. ¿Listo? Dos datos de la misma letra. Entonces, nosotros estábamos en este ejercicio. Teníamos A minúscula, B minúscula y A mayúscula. Y con esto, pues tocaría encontrar todo lo demás. Entonces tocaría encontrar el ángulo B, el ángulo C, el lado C. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos A minúscula y A mayúscula. Y esa parte es la que hay que aplicar del teorema del seno. Igualado a la parte que usted quiera hallar. Entonces, por ejemplo, aquí a usted le dan B minúscula. Entonces, con B minúscula usted puede hallar B mayúscula. ¿Sí? Dentro de lo que yo le había explicado, estaba la forma de despejar, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos, en este caso teníamos A minúscula, seno de A mayúscula, teníamos B minúscula y nos faltaba hallar seno de B. Todo como término, no solo B, sino seno de B. Entonces yo les decía que una manera rápida de despejar el asunto es multiplicando. Si usted coge esto como la incógnita, ¿no? Si usted coge seno de B como la incógnita, entonces usted multiplica los dos datos que están en diagonal y divide por el que sobra. Y ya, ahí tenía la solución de seno de B. Entonces efectivamente eso fue lo que hicimos, vea. Seno de B es igual a la multiplicación de la diagonal, que es B por seno de A o seno de A por B, cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? De pronto si usted tenía esa duda, si usted dice multiplico la diagonal, ¿cómo lo coloco? ¿B por seno de A o seno de A por B? Pues yo prefiero que ustedes coloquen B por seno de A, ¿sí? Porque en la calculadora de pronto, no sé, uno nunca sabe, que usted coloque seno de A por B y le tome la multiplicación de los dos de B y A. Entonces es mejor colocarlo al inicio. Pero pues como quiera, igual si usted utiliza bien los, los paréntesis y demás, pues todo le va a salir bien. Entonces usted multiplica la diagonal y divide por el que sobra, que en este caso es A. Y listo. Entonces con esa simple operación teníamos despejado seno de B. Entonces 10 por el seno de 110 en este caso, sobre 14, es igual al seno de B, que es 0,671. También les comentaba que era indispensable, o digamos que una sugerencia para no como alejarnos de los resultados exactos, poder trabajar por lo menos con tres decimales, ¿sí? Con tres decimales. ¿Listo? Usted dice, no, pero es que usted trabaja en algún lado dos decimales, en otros tres decimales. Cuando estemos hablando de senos de alguno de los ángulos, mínimo tres decimales. Es decir, cuando usted tenga que aplicar seno a la menos 1. ¿Sí? Seno a la menos 1. Y cuando usted aplique seno a la menos 1, pues ahí es donde usted debe tener mínimo tres decimales. Ya con los ángulos y demás, con dos decimales ya basta. ¿Listo? Entonces, aquí para poder despejar B, ¿sí? Para poder despejar el ángulo B, no beta, es B. Entonces usted lo que hace es pasar el seno al otro lado como seno a la menos 1, como la función arcoseno, la función inversa de seno. Y acuérdese que su calculadora debe estar en degrees, ¿sí? Si está en gradianes o está en radianes, pues el resultado va a estar en esas unidades. Pero como por el momento todavía no les he comentado o no les he enseñado cómo pasar de gradianes a radianes, de radianes a grados, todo eso, ahorita se viene la explicación de eso de los ángulos, después de esto de todos los triángulos. Entonces recuerden que su calculadora debe estar en degrees, ¿listo? Y pues nos había quedado pendiente encontrar ese C minúscula, ¿sí? Nos había quedado pendiente encontrar ese C minúscula. Entonces digamos que el proceso siempre va a ser como mecánico, ¿no? Para poder encontrar ese C, entonces podríamos aplicar el teorema del seno con una de las partes que ya tengamos completas. Por ejemplo, puede ser A o también puede ser B, porque ya de B ya tiene todo, ¿vea? Ya tiene el lado B y el ángulo B. Entonces con esas dos partes podríamos aplicar el teorema del seno y ya tendríamos la solución, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ese pequeño proceso acá. A ver. Ahí. Entonces, para aplicar el teorema del seno,
¿Cómo queda la ecuación? A ver, ¿cómo podrían aplicar la ecuación para hallar C? B sobre seno de B, B sobre seno de B Sí, es igual a C sobre seno de C. C sobre el seno de C. Perfecto. Listo. Profe, Sí, señor. y se podría al revés, o se podría con A y seno de A. Sí, correcto. Se puede con cualquiera de esos dos y siempre le O va sea, a el dar. orden afecta el resultado. Sí, o sea, ¿cómo te digo? O sea, si. A ver, yo voy a colocar acá las otras ecuaciones que podrían haber sido. Por ejemplo, tú puedes colocar C sobre el seno de C es igual a A sobre el seno de A. Y aquí cuando despejes C, te va a dar lo mismo que aquí cuando despejes C. Y es más, también, o sea, según la pregunta que yo escucho tuya es que si se puede colocar, por ejemplo, en desorden, o sea, perdón, sí, C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Correcto, ya. Funcionan, todas estas funcionan, con tal de que el C esté encima del ángulo C, el B esté encima del ángulo B. Sí, o sea, no se puede colocar, por ejemplo, C sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Sí, eso sí estaría mal. Sí, esto sí estaría mal. Tiene que ser la misma letra en la fracción. ¿Listo? Pero sí, cualquiera de estas tres combinaciones nos daría el mismo C. El orden no altera el resultado del producto. Más que eso no es, sino que, como te digo, o sea, el teorema del seno nos da Ya. esa ventaja de Y, o aplicar. sea, esa parte sí, yo estoy de acuerdo que sí o sí tiene que tener la misma letra, eso es obvio. Pero si tú ves como yo decir A sobre seno de A es igual a C sobre el seno de C, es igual que yo decir C sobre el seno de C es igual a sobre el seno de A. Son Ah, sí. Pues sí igualdades me va a dar igual. diferenciales también. En las igualdades se llama eso simetría, por simetría. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Eso se llama simetría, ¿vale? Cuando tú dices A es igual a B y B es igual a C, entonces si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso se llama, ay, ¿cómo se llama esa propiedad? Em, ay, se me olvidó. No, esta es la propiedad reflexiva y esta es por herencia, por decirlo así. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C por herencia. Y esto de lo del orden se llama simetría. Si A es igual a B, entonces B es igual a C. Perdón. Uy, esperen un momentico que aquí me... Si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Listo? Esto es simetría. Y esto es por herencia. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Listo? Entonces podríamos aplicar cualquiera de estas tres. ¿Vale? Yo no les estoy diciendo que apliquen las tres. No, no hay necesidad. Simplemente apliquen una y ya. Porque todas van a dar lo mismo. Bien, entonces, al aplicar el teorema del seno de esta manera, ¿sí? Que fue la primera que nos comentaron todos, entonces necesitaríamos revisar los datos que ya tenemos. Entonces B, o bueno, Eso quedaría, hay dos formas, ¿no? O cambiar acá y luego despejar, o despejar y luego cambiar. Ahí sí lo que les digo, el orden del proceso no altera el producto. Entonces, en este caso, despejemos primero, a ver, ¿cómo queda despejado C? el seno de C pasa a multiplicar al AB sobre el seno de B. Correcto. Entonces, en este caso, multiplicamos B por el seno de C sobre el seno de B, perdón. Entonces aquí, para despejarse, entonces quitamos este pedazo. Entonces este que está dividiendo pasa a multiplicar. O de otra manera, como yo les había explicado, usted multiplica la diagonal y divide por el que sobra. Y también funciona. Listo. Creo que ya alguien ya tiene esa solución. ¿Cuánto les dio? ¿O no? Todavía no. Seno de C. Entonces B es Oh, es 10. que ese tablero está cortado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿No alcanzas a ver todo el tablero? Profe, es que se salió de la reunión. Ah, ok. Ok, No ok. me salí, profe, o oprimí el botón que no era. Bueno, listo. Entonces, 10, que es B, por el seno de C. Ya teníamos el seno de C, que era seno de 27,86. ¿Cómo habíamos sacado este C?
porque no lo daban. Acuérdense que con este primer proceso habíamos sacado B mayúscula, y con estos dos ángulos es hacer la diferencia con 180 y ya tendríamos el ángulo C. Ese ángulo C usted me lo dictó, ¿no? Bien, entonces sobre el seno de B, que en este caso es 42,14. Ahora sí, ¿cuánto da eso? 6,61. 6,96. 6,96. Me dio 6,61. Con los Ah, no, dos, mentira, no, sí, ya. Al medio 6,96. 6,96. Listo, 6,96. Vamos a dejarlo en 6,96. Y acuérdense que como usted está encontrando un lado, entonces la unidad que estaría trabajando depende de lo que diga acá. Entonces en este caso está en centímetros. 6,96. Bueno, hay varias cosas que también quiero hacerlo caer en cuenta. De los tres ángulos, ¿cuál es el mayor? El ángulo A, ¿cierto? El ángulo A. El ángulo A es el mayor. Y si se dan cuenta, de los tres lados, A también es el mayor. Vea. ¿Sí? Eso quiere decir que la proporción entre ángulos y lados debe coincidir. Es decir, que si tenemos el ángulo A, el mayor de todos los tres ángulos, significa que el lado también tiene que ser mayor. El lado que tiene que ser mayor también debe ser A. ¿Sí? ¿Cuál de los tres ángulos es más pequeño? El C. El C. Y si se da cuenta, de los tres lados, 10, 14 y 6,96, el más pequeño es C. También es otro parámetro para poder revisar si efectivamente usted realizó bien o no realizó bien el ejercicio. Pero efectivamente todo coincide, ¿no? ¿Qué pasa si aquí el C nos hubiese dado, por ejemplo, 15 o 16? Usted diría no. Es un triángulo inconstruible, ¿no? Es un triángulo que no es construible. ¿Por qué? Porque en este caso el ángulo mayor va relacionado con el lado mayor. O sea que no puede haber un lado mayor a 14, porque el ángulo mayor es de A, es el A. ¿Listo? Bien, entonces digamos que ahí tenemos el teorema del seno. Voy a colocar aquí otra página para poder, digamos que, ejercitar rápidamente el teorema del seno con dos ejemplos, con dos ejercicios, y pasamos a la demostración del teorema del coseno. ¿Les parece? Voy a colocar aquí dos ejercicios. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. A ver, déjenme ver cómo decía este ejercicio. 14, 10, 110. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que dice A es igual a 15, B es igual a 10 y el ángulo A es igual a 70 grados. ¿Listo? Y por otro lado vamos a colocar este ejercicio. A ver, dice B es igual a 8, C es igual a 7 y el ángulo B es igual a 45. Listo. Bueno, digamos que estos dos, bueno, vamos a cambiar uno de estos. Cambiemos este porque se parece mucho al anterior. Esperen un momentico. Cambiémoslo por este. A ver. El ángulo A es igual a 36 grados. El ángulo C es igual a 33 grados. Y el lado C es igual a 5. Listo, ahora sí. Entonces tenemos dos ejercicios para poder ejercitarlo del teorema del seno, y yo creo que en unos 5 minuticos podríamos llegar a demostrar el teorema del coseno. Bien, entonces rápidamente, ¿qué datos nos hace falta encontrar acá? B. El ángulo B y B y El el ángulo lado B A Y A. y A el lado A y el lado B. y el lado B. Acuérdense que siempre son 6 datos, ¿no? 6 datos. Nos dan 3, hay que hallar 3. ¿Listo? Nos dan 3, hay que hallar 3. Bien, entonces, para poder hallar lo que nos hace falta, ¿qué aplicamos? ¿Cómo aplicamos el teorema del seno? A ver.
No, pero primero podemos hallar ese ángulo que nos falta, porque eso es Como como quiera, que sí, como quiera. primero hallemos B, que eso da 36 menos Listo. 3. El ángulo B me da 3. Uy, no, no puede dar 3. Me da 3. Reste, profe, 36 menos 33. 3. No, no, Ah, perdón, no, perdón, señor perdón. No, 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 Ramírez. no, no. A No, 111. no. 111. 111. Ok, 111. Listo, efectivamente el ángulo B es 111 debido a que la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180. ¿Sí? Tiene que dar 180. Entonces efectivamente ya tenemos ahí el ángulo B. Bien, ¿qué quieren hallar? ¿A o B primero? Ah, Hallemos a A A. primero. Entonces, para poder hallar A, ¿cómo aplica usted el teorema del seno? 5 sobre el seno seno de de 36 33 es igual a A sobre el seno de A, que es de 36 36. Ok. 5 sobre el seno de 33. Espero que todo el mundo haya visto que directamente también se puede hacer el cambio de letras, ¿no? Entonces 5 sobre el seno de 33 es igual a A. Espero que sí, creo que habían dicho A sobre el seno de 36. Sí, efectivamente, haciendo esta regla de 3 acá en estas dos proporciones se puede encontrar A. Los que no de pronto no se dieron cuenta, vea, C sobre el seno de C es igual a sobre el seno de A. Ahí está. ¿Y cómo queda despejado A entonces? Hagamos el despeje Ah. antes de dar la solución. El seno de 36 por 5 sobre el seno de 33 grados. Correcto. Seno de 36 y por esto 5 da 5,39. y eso da 5,39. Ok, listo. O sea que A nos da 5,39. No son grados, ni tampoco nos dicen las unidades, o sea que lo tenemos que dejar en 5,39. ¿Listo? Bien, entonces vea tan rápido como se despeja A. Y B se despeja de la misma manera y pues obviamente aplicando la parte de B. ¿Sí? Entonces, ya tengo punticos acá de Ramírez y de Peláez. Otra persona aparte de Ramírez y Peláez que me diga cómo queda esa ecuación. Ahí como para darle la oportunidad a todos. Pues, profe, ¿puedo yo? Sí, claro, sí señor. Sería 5,39 5,39, ajá, sobre el sí, seno de 36 sobre el seno de 36, correcto. es igual a B Sí, sobre el seno de 111. correcto, sí señor. Gracias, Herrera. Entonces efectivamente queda así. Listo. Entonces tenemos ya la ecuación propuesta. ¿Cómo quedaría Entonces entonces? toca pasar el seno de 111 a multiplicar. ¿El seno de qué? Perdóname. Toca pasar el seno de 111. Señor profe, Sí, 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 sí. Sí, te escucho. toca pasar el seno de 111 a multiplicar. Ah, Y bueno, listo. quedaría seno de 111 Ah, por ok. 5,39 sobre el seno de 36 es igual a B. Y ya le tengo el resultado, profe. Listo, entonces espérame que tengo que colocar acá por 5,39 sobre el seno de 36. Listo, gracias, señor B es Tibaduiza. igual a 5,56. Eh, 8,56, perdón. 8,56. Así es. Sí, a mí también me dio lo mismo. Listo. Ok. Y pues nos podemos empezar empezamos a divisar que efectivamente lo que les acabo de decir en el ejercicio anterior empieza a funcionar. Vea, si el lado mayor, si el lado mayor es sí, es 8,56 significa que el ángulo mayor tiene que ser B también. ¿Listo? Vea, el ángulo mayor es B, o sea que el lado mayor es B. El lado menor, el lado menor es C. Si se dan cuenta, el lado de estos tres lados, el lado menor es C, o sea que el ángulo menor debe ser también C. Y listo. Entonces usted ya se puede hacer una idea de ese triángulo, ¿no? No es solo solucionarlo, sino que cuando usted ya tiene la solución, usted puede empezar a encontrar similitudes en cuanto a lados, y usted puede hacer lo que se llama un bosquejo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer un bosquejo sencillo del triángulo. Entonces tenemos dos ángulos que son muy pequeños, o sea, uno de 33 y uno de 36, o sea que podría ser un triángulo más o menos así, ¿no? Y aparte, dos lados que son casi que parecidos, ¿no? Entonces podríamos hacer un triángulo así, vea. Entonces podríamos colocar
Es un bosquejo, ojo, no estamos utilizando ni mediciones de regla ni nada, es solo un bosquejo. Ya cuando usted tiene la solución del triángulo, usted puede lo que se conoce bosquejar. Bosquejar es hacer como una aproximación de lo que está pasando analíticamente a lo que está pasando gráficamente, ¿sí? Entonces usted podría decir, bueno, entonces de estos dos lados que parecen ser un poquito iguales, yo podría colocar que este vale 5 y que este vale 5,39, ¿no? O sea que este es el lado C y este es el lado A. ¿Listo? O sea que en este caso el ángulo B, vea, aquí tendría que estar el ángulo B, que es el de 111 grados. Y coincide con que sea un ángulo obtuso, ¿no? Coincide con que sea un ángulo obtuso. Y al frente de este ángulo debe estar el lado mayor, que es de 8,56, que es el lado B. O sea que acá, como este es el lado C, aquí tendría que estar el ángulo C, que es de 33 grados. Y por acá tendría que estar el ángulo A, que es el ángulo de 36 grados. ¿Listo? Y vean que acabo de hacer un bosquejo aproximado, no es un bosquejo exacto, porque ustedes saben cómo se construye de manera exacta este triángulo, ¿no? A partir de regla, compás y transportador. Pero esto también es válido, porque es como una aproximación, ¿no? Como cuando nosotros hacíamos los dibujos de los problemas, ¿se acuerdan? El de la niña viendo el cuadro, el de la persona lanzándose en la delta, todo eso. Esto es lo que se llama una aproximación o un bosquejo. Y funciona. La idea es que usted pueda ubicar todos los datos de manera correcta para entender qué fue lo que pasó con este triángulo. Y ya quedó ese triángulo hecho. ¿Listo? Bien. Vamos rápidamente a solucionar este triángulo. ¿Listo? Vamos a solucionar este triángulo. Entonces tenemos el lado B, el lado C y el ángulo B. ¿Sí? Entonces nuevamente nos damos cuenta que tenemos dos datos de la misma letra, B y B. Por lo tanto se puede aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hallar primero con el teorema del seno? Sí, el ángulo de C. El ángulo C, correcto. Podríamos hallar el ángulo C. Ahí está el asunto, que el raciocinio, su lógica lo lleve a que lo primero que se puede hallar antes de A y antes de A minúscula es C. Porque tiene los dos datos de B y tiene un dato de C. Por lo tanto puede hallar el otro dato que hace falta de C. Listo. Entonces yo voy a colocar acá bueno. Algunas otras personas que participen, porfa. A ver. Sería 8 sobre el seno de 45 Sí, es igual sí, a 7 sí. sobre el seno de C mayúscula. Sobre el seno de C mayúscula, correcto. Listo, perfecto. Ahí ya tenemos nuestra ecuación. Bien, señor te avisa, gracias. Ahora, otra persona que me diga cómo queda el despeje. El despeje de lo que hay que hallar, ¿no? Que en este caso es seno de C. 7 por seno de 45 por seno de 45 sobre seno de... no, sobre 8 sobre 8. ¿Eso es igual a qué? al seno de C. Bien, ¿quién habló ahí? Ferro. Señor Ferro, muchas gracias. Efectivamente, ese sería el despeje, ¿no? Vean que sin necesidad de hacer un poco de procesos, él despejó directamente con la regla de 3, vean. Esto por esto y divide por el que sobra. Ahí está. Listo. Entonces, la parte izquierda, ¿qué decimal nos da? 0,61. Acuérdense que cuando vamos a aplicar seno a la menos 1 necesitamos 3 decimales. 8. Al final queda 8. Listo. 0,618 es igual a seno de C. ¿Y cómo despejamos C? Pasamos el seno al otro lado como arco seno, o seno a la menos 1. Correcto, sí señor. Seno a la menos. Tranquilos que cuando ustedes dicen pasamos el seno al otro lado como arcoseno, yo ya entiendo. Ese es el lenguaje universal. ¿Sí? Entonces si ustedes me dicen lo pasamos como seno a la menos 1, o ustedes me dicen lo pasamos como arcoseno, tranquilos que eso, las dos cosas están muy bien. ¿Listo? Da 38,17. 38,17. Como estamos hablando de un ángulo, ¿qué le haría falta? ¿Grado? Grados, sí señor. Listo, entonces 38,17 grados, listo. Ya tenemos el ángulo C. Muy bien. Y ya, pues podríamos hallar lo demás. A ver. Cuénteme, ¿qué hallamos? Bueno, el ángulo de A. El ángulo de A. Des en cuenta que el ángulo de A, vamos a colocarlo por acá. El ángulo de A se puede hallar directamente, ¿no? No hay necesidad. Aunque si usted quiere hallarlo por teorema del seno, tendría que hallar primero
el lado A, entonces no es posible. Si se dan cuenta que aquí sí o sí usted va a tener que aplicar el teorema fundamental del triángulo, ¿no? Para poder hallar A. Entonces, ¿cuánto vale ese A? 96,83. 96,83, correcto. Sí, señor, porque se encuentra como el resto de 45, 38 para 180, ¿no? Entonces a 180 usted le resta 45, le resta 38,17 y le tiene que dar 96,83 grados. Efectivamente ya tenemos A. Y con el ángulo A, entonces le abre la puerta al teorema del seno para poder hallar A minúscula. ¿Sí? Para poder hallar A minúscula. Entonces, esperen que ya teníamos este ángulo y el A minúscula. Listo. ¿Quién me podría decir cómo queda entonces la ecuación para A minúscula? 8 sobre seno de 45 Sí, señor. es igual a sobre seno de 96,83 Listo, perfecto. grados. Perfecto, listo. Ahí sí queda la ecuación, señor Ruiz. Muchas gracias. Bien. Efectivamente así quedaría la ecuación. Y el despeje debe ser en un solo paso, ¿no? Entonces, ¿cómo queda despejado A? 8 por seno de 96,83 dividido seno de 45. Sí, señor Yepes, muchas gracias. Entonces, efectivamente queda ahí el despeje. Entonces, a ver, ¿dónde está? Pues, listo. Efectivamente, ese sería el despeje. Entonces, ¿cuánto nos daría A? ¿Aló? 11,23. 11,23. Listo. En medio 11,24, pero fue por lo que yo lo hice con C. Con C, ok, listo. Igual ustedes saben que cuando ustedes trabajen bien los decimales, los que yo les comento acá, con 3 decimales ya por lo menos en las soluciones, usted puede ser exacto en un decimal, mejor dicho, en los ángulos usted trabaja con 2 decimales y en los lados, cuando usted trabaje aquí en arcoseno con 3 decimales, usted siempre puede asegurar un decimal bien. O sea que 11,23 o 11,24 son soluciones correctas. Cualquiera de las dos son correctas. ¿Listo? Entonces, si en un taller o en un ejercicio que yo coloque a usted le dio 11,23 y a su compañero 11,24, pues ambos están bien. ¿Listo? No, yo no voy a ser como tan tajante ahí de que alguno está mal, no. Simplemente están aproximadas las soluciones. Muy bien, entonces ya tenemos solucionado todo el triángulo. Vea, encontramos todos los datos de ese triángulo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero acabamos de solucionar un triángulo que no es rectángulo, muy sencillo, de manera muy sencilla, ¿sí? Por eso es que digo yo que esta herramienta es mucho más poderosa, mucho más potente que el triángulo, que el teorema de Pitágoras, que las razones trigonométricas. Pueden ser herramientas igual de útiles, pero eso depende de usted cómo las aplique, ¿no? Usted cómo interprete el ejercicio, usted cómo saque todos los datos, cómo sea ordenado, ¿sí? Cómo despeje. Porque si se dan cuenta, con una simple operación, 2 simples operaciones, se puede solucionar todo triángulo. Vean, todo triángulo. Ya no necesariamente tiene que ser rectángulo. ¿Listo? Bueno, entonces espero que con esta ejercitación esté más que claro el asunto. ¿Cuál es la idea ahora? Tenemos 9 minutos. Vamos a ver si con 9 minutos podemos demostrar el teorema del coseno. ¿Sí? Demostrar el teorema del coseno. A ver, entonces... A ver, 9 minutos. O ejercitamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren ejercitar más esto o pasamos a teorema del coseno? ¿Cómo se sienten? Pues yo veo que esto ya está entendido. Yo creo que pasará el del coseno. Listo. Entonces Pues, profe, yo bueno. creo que si solamente nos quedan 9 minutos, pues hacer como otro ejercicio porque para en 9 minutos explicar como otro tema, no sé. Mañana tenemos bloque. Sí. Yo creo que es mejor ejercitar uno más ahí. Listo, está bien. No, sí. Sí, tienen toda la razón. Igual, o sea, yo voy al ritmo de ustedes, sí, pero entonces, efectivamente, vamos a hacer otro ejercicio. Y es más, yo creo que es conveniente ir revisando el MECLE para saber qué ejercicio podríamos ir solucionando con teorema del seno y teorema del coseno, aunque mañana revisamos ese MECLE. Bien, siguiente ejercicio, vamos con este ejercicio. A ver,
Vamos con este ejercicio y ustedes me comentan cómo hacerlo. A ver, dice, el lado A mide 6 centímetros, el ángulo B mide 40 grados y el ángulo C mide 100 grados. ¿Listo? Bien. Este ejercicio es bastante interesante. Primero que todo porque supuestamente yo les digo que se puede aplicar el teorema del seno, pero no tenemos tres datos de la misma letra. Pero lo podemos hallar, ¿no? Podemos hallar el dato que hace falta. ¿Qué podríamos hallar directamente? El ángulo de A restando 180 menos 40 más 100 y eso a 40. El ángulo A, correcto. 40 grados. A todo el mundo le tuvo que haber dado 40 grados, ¿no? Ok, listo. Sin necesidad de graficar ese triángulo, ¿usted cómo puede calificar el triángulo? ¿En los triángulos de qué tipo? ¿Qué tipo de triángulo es eso? Antes de que lo solucione, ¿qué tipo de triángulo es? Oh, por Dios. Escaleno, ¿no? Obtuso, ¿no? ¿Quién, No. Obtuso ángulo. ¿Quién dijo isósceles? Yo lo escuché por ahí. León, profe. Gracias, León. Sí, señor. Es isósceles. Señor León, ¿por qué es isósceles? Cuente. Porque tiene dos ángulos iguales y el otro es diferente. Sí, señor. Vea, acuérdese que la definición de isósceles no solo es que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Esa es una de las definiciones. La otra definición es que un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. ¿Vale? Tiene dos ángulos iguales. O sea que alguien ya me podría decir cuánto vale B. Perdón, sí, cuánto vale B minúscula. ¿Quién podría decirme cuánto vale B minúscula sin hacer? 6 centímetros. Metros. 6 centímetros, sí señor Yepes. 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque como tiene dos ángulos iguales, entonces los lados correspondientes a esos ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Que dos ángulos sean iguales significa que dos lados también tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces a veces hay que aplicar también todos esos conocimientos anteriores para que esto se resuma un poquito más. Si se dan cuenta que aquí ya sacamos un lado y un ángulo sin necesidad de hacer tantos cálculos. Bueno, el ángulo sí ya sabían porque era por el teorema del fundamental del triángulo, pero el otro lado lo sacamos con el simple hecho de que este triángulo es isósceles. Por lo tanto, si el ángulo que es desigual es 100, el lado que también es desigual es C minúscula. ¿Sí? Ese lado sí tiene que ser distinto. Y alguna otra, digamos, alguna otra conclusión a partir de C minúscula. ¿Qué tiene que ser C minúscula? No sé si tienen alguna otra conclusión. Debe ser mayor El lado a mayor. El lado mayor. A y a B. Correcto, correcto. Y efectivamente, pues ya lo tengo. ¿Te lo doy de una vez? ¿Cuánto le debe haber? Cuente. 9,19 centímetros. Listo, 9,19. Vamos a revisar si efectivamente es eso. Bien, alguien que me dé la ecuación para hallar C minúscula. Yo lo hallé por A. Seno de 40. ¿Cómo otra vez? A sobre el seno de 40. A sobre el seno de 40. Ah, pero A ya lo tenemos, mira. Bueno, como quieras, yo lo voy a colocar. Pues sí. A sobre el No, seno pues de da 40. igual, ¿no? Da igual si se pone. Pues es que depende como tú lo vayas a hacer. A sobre el seno de 40. C sobre el seno de 100 grados. Sobre el seno de 100 grados. Ok. Y ahí pues tienes que hacer otro paso que es cambiar el A, ¿no? Cambiar Sí. el A. Entonces sería 6 sobre el seno de 40 es igual a C sobre el seno de 100 grados. ¿Quién habló ahí? Castro. Señor Castro, muchas gracias. Bien, efectivamente, esa sería la ecuación. Y otra persona que me diga cómo queda despejado C. C es igual a 6 por seno de 100 dividido por seno de 40. Sí, señor. Listo, efectivamente, así nos queda despejado C, señor Yepes. Listo, muchas gracias. Y esto sí efectivamente nos da 9,19. Sí, eso sí da. Sí, pues. Listo, Sí, profe. 9,19 centímetros, lo cual coincide con toda la teoría, ¿no? Que el lado C, como es el mayor, el ángulo C también debe ser el mayor y los otros dos lados
tienen que ser iguales. Ahora, si usted, digamos, de pronto duda de que el lado B sea 6, haga el cálculo con el teorema del seno y se va a dar cuenta que efectivamente da 6. Sí, profe, efectivamente a 6. ¿Listo? Lo acabo de hacer. Perfecto. Entonces, digamos que con este ejercicio ya terminamos la primera ejercitación. Ya les voy a decir la verdad, estos son los ejercicios nivel 1 del teorema del seno. ¿Sí? Nivel 1. Y ustedes saben que hay varios niveles, ¿no? Hay varios niveles. Entonces, usted debe tener clarísimo cómo aplicar el teorema del seno para poder hacer ahora ejercicios nivel 2 y nivel 3. Pero pues tenga en cuenta cómo se aplica el teorema del seno. ¿Listo? Chicos, ya nos quedan solo 2 minuticos. Yo creo que ya estuvo bueno por hoy. Mañana les dejo, cuando veamos el teorema del coseno, mañana sí les dejo ejercicios para que puedan practicar. ¿Listo? Mañana nos vemos. Juiciosos. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? De pronto tengan alguna pregunta. ¿Hay preguntas? No, profe. Bueno, vale. No, profe, gracias. A ustedes nos vemos Gracias, mañana, profe. juicioso. Ah, bueno, les No, recomiendo, profe, que les vaya recomiendo bien. ver la nota en almuerzo, su nota en almuerzo, ¿listo? Listo, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Profe, está bien. No, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. A Hasta la ustedes, muchas próxima. gracias.